Sean todos bienvenidos y que disfrutemos mucho de este espacio. Ustedes pueden activar sus micrófonos, Carmen y Jorge. Y solo comentarles que ya estamos siendo 100 personas conectadas, y bueno, y esto habla del interés que nos despierta, y muy agradecidos por esta posibilidad. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas participantes en este conversatorio. Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Lamentablemente, existen múltiples modalidades de explotación. Sin embargo, la trata con fines de explotación sexual es la modalidad con más alto porcentaje. Se calcula que en todo el mundo, el 95% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas, quienes son obligadas a vender sus cuerpos dentro del sistema prostitucional, esta cadena de actores económicos y políticos del negocio transnacional. Si existe la trata con fines de explotación sexual, es porque existe la prostitución. Es importante analizar y conocer cómo funciona el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual, donde el cuerpo de las mujeres se ha vuelto el principal negocio de explotación de esta esclavitud moderna. Es importante hacernos preguntas, cuestionarnos qué tipo de sociedad queremos ahora, qué tipo de sociedad queremos dejar a nuestros niños, a nuestras niñas. Entonces, necesitamos abrir bien los ojos a estas realidades de explotación. La CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, junto a todas las redes de religiosas y religiosos contra la trata de personas en América Latina y el Caribe, también integrantes de Talita Cum y la Red Clamor, damos la bienvenida a todas las personas participantes en este conversatorio. Junto con Jorge estaremos moderando. Ahora él explicará la metodología a seguir. Buenos días, Jorge. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer saludar a todas las personas. Va un abrazo muy grande desde las tierras uruguayas, acá desde Pando, cerca de Montevideo. Estamos un poquito compartiendo con ustedes este día. Para recordar, el día fue institucionalizado en 1999, recordando el 23 de septiembre de 1913, cuando en Argentina se proclama la primera ley, que es considerada la primera ley abolicionista del mundo. Es conocida como la Ley Palacios, y es la primera ley que pone la trata de personas y la prostitución a un mismo nivel, sin condenar la prostitución, pero sí reconociendo que también es explotación. Como nos decía Carmen, para participar van a tener el chat. Les pedimos que por favor lo usen solamente para hacer preguntas a los ponentes. Se va a habilitar al final. Les pedimos también que las preguntas sean claras, concisas e indiquen a quién van dirigidas. Así es mucho más fácil al final del conversatorio poder entre todos dialogar sobre este tema, y también para las personas que tengan que responderla le va a resultar mucho más fácil si somos claros y concisos. Vamos a comenzar el conversatorio con un pequeño momento de... perdón, Carmen, para ti ahora. Me estoy salteando un par de pasos. Sí, bien. Mencionaba que desde la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas convocamos a este conversatorio. Somos la Comisión contra la Trata de Personas de la CLAR. Entonces, pues le damos paso a nuestra hermana Liliana Franco como presidenta de la CLAR. Buenos días, Liliana. Adelante. Buenos días, Carmen. Un saludo muy especial para todas, a todos. Hoy creo que tenemos la sensación, en primer lugar, de que nos convoca Jesús, que pues en el Evangelio de hoy nos invita a caminar con otros en red, a lo mejor muy desprovistos de cosas, de medios, pero absolutamente poblados de nombres. Y si hay como una experiencia fundamental que todos los que tenemos aquí pues experimentamos, en la que coincidimos, es esta experiencia de estar poblados de nombres.
yo quiero invitarlos a que hagamos memoria de esos niños, niñas, mujeres que conocemos que están siendo víctimas de trata, de abuso sexual. Los quiero invitar a que pensemos en sus pies, en la andadura que les corresponde hacer en lo cotidiano, en las marcas que dejan en ellos y en ellas tantos que pasan abusando, ultrajando, robando dignidad, derechos, posibilidades. Y que nos sintamos hoy aquí convocados y unidos por esos nombres: Rosa, Tania, Federico, Tomás, María. Nos convocan historias, nos convoca la carne, nos convoca la piel, nos convoca el ser humano concreto, y en él este Jesús que no para de gritar y de decir que aspira que realmente podamos seguir caminando en red, a lo mejor muy desprovistos de muchas cosas, pero habitados por esos nombres que nos conducen a la salida. Yo hoy quisiera invitarlos a que dejemos resonar un poema de Pedro Casaldáliga en el que don Pedro nos invita a pensar también con los pies. Piensa también con los pies sobre el camino cansado por tantos pies caminantes. Piensa también, sobre todo, con el corazón abierto a todos los corazones que laten igual que el tuyo como hermanos peregrinos, heridos también de vida, heridos quizás de muerte. Piensa vital, conviviente, conflictivamente hermano, tiernamente compañero. Y que esta posibilidad de encontrarnos hoy nos haga pensar también desde otras lógicas, desde otros escenarios, y nos haga pensar con esos otros que desde su condición de víctimas pues nos están animando también a la salida y al más. Y pues una condición muy bella de este encuentro es que estamos aquí con el rostro de la red, somos red, y cuando somos red somos fuerza, somos más, somos posibilidad, que desde esa certeza nos animemos a emprender este camino y que todo lo que hoy se va a tejer como conversación, como diálogo, realmente se constituya en palabra, que nos movilicen, que nos convierta y nos movilice. En nombre de la presidencia, del secretariado de la CLAR, de las comisiones, bienvenidos a este espacio de conversación en el que seguramente nos resonará la voz de Jesús invitándonos también hoy a salir de dos en dos, desprovistos de cosas, pero poblados de nombres. Bienvenidos. Muchas gracias, Liliana, por tus palabras de bienvenida. Vamos a seguir comenzando, por decirlo de alguna manera, con un momentito de oración. Agradecemos a la gente de la Red CAUSAI de Argentina que lo ha preparado. Esther, te cedo la palabra. Bueno, gracias Jorge, buenos días a todos. Queremos invitarlos, ¿se escucha Jorge? Sí, perfecto. Hola. Queremos invitarlos a un momento de oración y bueno, como bien decía la hermana Liliana, ponernos al lado de quienes más sufren esta situación de explotación, de trata de personas, especialmente a través de la explotación sexual. Y bueno, creo que todos somos convocados porque creemos también en la vida basada en el amor, en el respeto mutuo, la justicia y la equidad, porque para nosotros también, como para Jesús, estas personas, millones de hermanas y hermanos que sufren, cuentan y son muy importantes. Por eso hoy queremos invitarlos a rezar y a confiar en que va a llegar el día y la hora en que Jesús también se va a manifestar a través de la justicia y a través de caminos también de esperanza para todas estas personas. Juntos queremos también construir a partir de este espacio de conversatorio una mayor esperanza para quienes viven situaciones de esclavitudes en el mundo. Esperamos que un día también estos millones de hermanos nuestros y nuestra tierra sean tratadas realmente como imágenes radiantes de la libertad, la belleza y el amor que Dios mismo nos invita a compartir a través de distintos gestos de comunión y también de vida en abundancia, ¿no? Porque Jesús viene a proponernos esa vida en abundancia
y bueno, queremos compartir juntos un video que nos va a permitir también ponernos en contacto con estas situaciones de hermanos que están sufriendo distintas situaciones de explotación. En la empatía podemos también nosotros encontrar aquellas estrategias o aquellas motivaciones para seguir caminando como redes y como personas también interesadas y comprometidas con este gran flagelo de la trata. Entonces los invitamos a compartir un video. Las mujeres ni los niños, no cuentan quienes vagan marginados, no cuenta quién es pobre o está enfermo, ni cuenta quién está crucificado, no cuentan quienes no tienen trabajo, ni tampoco quien sufre una adicción. Quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quién es de otro color. Mas para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado. Para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado. Eres tú. Y los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. No existen quienes hoy mueren de hambre y se ignora quienes sufren soledad. No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más pequeños. Que haga mío el dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Pues para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado. Para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado. Eres tú. Y así en este espíritu de ponernos también al lado de quienes más sufren, queremos invocar a María, nuestro modelo, que ella nos ha precedido también en ese ejemplo de pedirle a Jesús que anticipe su hora para darle vida y vida en abundancia a los más desprotegidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a la red CAUSAI. Les comentaba que sí somos aquí todas las redes de América Latina, Un Grito por la Vida, la red CAUSAI, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay,
la red Tamar en Colombia, la red Ramá Centroamericana, la red de República Dominicana y la red Rajamín, quienes integramos la Comisión contra la Trata de Personas de la CLAR, y también somos integrantes de la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas, Talita Kum. Entonces, como vida religiosa y todas las personas, instituciones, grupos que se unen a esta causa, pues saben que es desde desde el Evangelio, desde esta misión que Jesús nos confía, esta misión profética. Y justamente también nos unimos y vamos invitando a muchas más personas, instituciones que hacen también a toda la formación, a toda la actualización en relación al conocimiento de pues, este fenómeno y de este delito. Así que hoy les voy a presentar, vamos a comenzar ya directamente con nuestras ponentes de hoy. La primera, si nos ponen, ya está. No, la primera, por favor, sí, la semblanza de Ixchel, que es la primera que presenta. Si me aguardas un segundo, con gusto. Ixchel, ¿te vas preparando, por favor? Sí, cómo no, sí. Sí, aquí estoy. Buenos días a todas y todos. Adelante, Carmen. Bien, pues nuestra primera presentadora es Ixchel. Ella es mujer, antropóloga, socióloga y feminista mexicana. Bienvenida, Ixchel. Ixchel, todo su trabajo está enfocado en la trata de personas, en la prostitución, violencia sexual y feminicidio. Ixchel, como una mujer joven, ¿verdad?, con toda esta energía que la caracteriza, pues ha sido una de las ponentes en la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en la Ciudad del Vaticano. También ha tenido reconocimientos aquí en México en sus tesis en la UNAM, precisamente por este enfoque abolicionista y por todo su compromiso. Ixchel en estos momentos en México la llamamos por todas partes para que ella pues nos aporte con todo este saber y compromiso. Entonces, bienvenida, Ixchel. Adelante. Buenos días. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto y un honor poder estar compartiendo con ustedes y haber sido invitada en este día tan importante en el que conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Cuando parte de este enfoque que decía Carmen, yo debo reconocerlo, lo adquirí con las hermanas oblatas del Santísimo Redentor, cuando yo empecé a trabajar con las mujeres prostituidas y la verdad me sentía perdida, sin saber cómo poder hacer un trabajo que fuera real con ellas. Y fue con las hermanas oblatas con quienes aprendí la pedagogía del amor y el cómo acompañar a las mujeres, no con un enfoque de mirar el delito, sino de mirar a la persona y mirar todas las vulnerabilidades que tiene. A partir de esto preparé algo que voy a ir leyendo y es, bueno, ya el hermano Jorge se adelantó un poco en por qué conmemoramos este día. Entonces, bueno, solamente retomo algunos elementos que tienen que ver con la Ley Palacios, que fue el primer intento legislativo en nuestro continente para visibilizar la prostitución de las mujeres y las niñas y de niños también. Esta ley fue escrita por el doctor Alfredo Palacios en el año de 1913 y después, en la Conferencia Mundial Organizándonos contra la Explotación Sexual Regional y Global, que se celebró en Bangladesh entre el 25 y el 30 de enero del 99, en las conclusiones fue que se decidió adoptar el día 23 de septiembre como el Día contra la Prostitución y la Trata de Personas con fines de explotación sexual. ¿Qué más se estableció en las conclusiones de esta conferencia mundial?
que se tenía que rechazar cualquier forma de penalización contra las mujeres prostituidas. También se estableció que teníamos que fortalecer canales de comunicación en los países de América Latina y el Caribe para, tanto en las organizaciones gubernamentales como en las no gubernamentales y de forma individual, para combatir todas las modalidades y manifestaciones de la explotación sexual. Asimismo, se estableció una red de emergencia solidaria para que se activara en situaciones que requirieran la denuncia de la violación de los derechos humanos de las víctimas de explotación sexual, y mantener en cada uno de los eventos organizados por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres la discusión sobre las razones por las cuales la prostitución, y esto lo digo de forma así en mayúsculas, no debe de ser reconocida como un trabajo. Entonces, teniendo este contexto, vemos que no solamente ha sido la única conferencia en la que se estableció que la prostitución es una forma de violencia. En México, en la conferencia que se dio en 1975, se estableció que las mujeres de todo el mundo deberíamos de unirnos para eliminar las violaciones de derechos humanos cometidos contra nosotras, tales como, y se señala, violación, prostitución, ataques físicos, crueldad mental, matrimonio de niñas y matrimonios forzados, y estos matrimonios que son considerados transacciones comerciales. Entonces, con esto nos queda claro que la prostitución ha sido reconocida como una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. Y a pesar de que está más que probado, estudiado y argumentado que la prostitución es una forma extrema de violencia y que es una violencia feminicida, hay un gran sector de la sociedad que aboga por su legalización. Aquí voy a empezar a explicar lo que se esconde detrás de esto. La legalización y la despenalización de la prostitución en realidad es un regalo para los proxenetas, para los traficantes y para la industria del sexo. ¿Qué es lo que supone la legalización de la prostitución o la despenalización de esta industria? Supone la autorización de todos los aspectos de la industria del sexo, es decir, de los mal llamados clientes y de los proxenetas, quienes bajo un régimen de la legalización se convierten en hombres de negocios del sector de servicios y en legítimos empresarios sexuales. La legalización de la prostitución también convierte a los prostíbulos, a los clubes, a los salones de masaje y en todos estos espacios prostitucionales en los que se explota a las mujeres en empresarios legítimos y en locales legítimos que permiten la explotación sexual y hacen que ésta prospere con muy pocas restricciones. A pesar de esto, hay quienes creen y argumentan que legalizar es dignificar, por lo que dicen que hay que dignificar la prostitución como un trabajo, pero en realidad esto no supone dignificar a la mujer, ya que simplemente dignifica la industria del sexo. La gente a menudo no se da cuenta de que la despenalización supone la despenalización de la industria, no de las mujeres. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres aprueba la despenalización de las mujeres que están en la prostitución. Y esto es el abolicionismo, señalar que las mujeres no deben ser penalizadas, sino que se tiene que visibilizar a los prostituidores y a los prostituyentes. Ninguna mujer debería de ser penalizada por su propia explotación, pero los estados deberían de penalizar a los proxenetas, a los clientes y a los prostíbulos y otros establecimientos sexuales. Quisiera aquí poner un ejemplo para luego traerlo a América Latina, pero de lo que ha sucedido en los países en los que se ha despenalizado. Por ejemplo, en Holanda, la industria de la prostitución legalizada y despenalizada es una de las causas claves del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Y uno de los argumentos para la legalización de la prostitución en Holanda era que la legalización iba a ayudar a terminar con la explotación de las mujeres inmigrantes, pero al final esto no fue así. El informe realizado por el Grupo Gubernamental Budapest mostró que el 80% de las mujeres de los prostíbulos en los Países Bajos eran traficadas desde otros países. Y vemos aquí una gran hipocresía cuando el gobierno de Holanda se presenta a sí mismo como un defensor de los programas y políticas que luchan contra el tráfico y al mismo tiempo, de una manera cínica, elimina todos los impedimentos legales dirigidos al proxenetismo y a los prostíbulos. Con esto estamos mirando cómo un gobierno cobra cuotas a las mujeres considerándolas trabajadoras sexuales y de esta manera obtiene recursos a través de los impuestos. Vemos que también en el año 2000 el gobierno holandés solicitó y obtuvo una sentencia de la Corte Europea en la que reconocía la prostitución como una actividad económica.
Esta sentencia permitió a las mujeres de la Unión Europea y de otros países que formaban parte de la antigua Unión Soviética que ellas tuvieran permiso como trabajadoras sexuales, entre comillas, en la industria del sexo de Holanda. Y esto lo hacían si probaban que se dedicaban al autoempleo. Pero la ONG Países Bajos ha declarado que los traficantes están sacando provecho de esta ley y que en realidad la utilizan para introducir a las mujeres en la industria de la prostitución, enmascarando el hecho de que estas mujeres han sido traficadas y enseñándoles cómo probar que son inmigrantes trabajadoras del sexo autoempleadas. Ahora, con este breve recuento de lo que se hace cuando un país adopta las medidas reglamentaristas, tenemos que estar alertas con estas iniciativas de regular la prostitución, ya que hoy en día estas se disfrazan de derechos humanos. El reglamentarismo ha estado presente a lo largo de la historia y se ha establecido en el mundo desde las primeras leyes escritas como las leyes mesoasirias y el Código de Hammurabi. También en la Edad Media vemos que los nacientes estados eran los primeros en regular los burdeles, que estos fueron los primeros burdeles municipales, y podemos verlo ya en la época contemporánea desde el siglo XIX, cuando un médico higienista francés, Jean-Baptiste du Châtelet, estableció el mito del mal necesario, diciendo que la prostitución cumplía el papel del drenaje en una sociedad y que la vagina de las prostitutas era el equivalente a una alcantarilla. Es decir, estableciendo a las mujeres prostituidas como mujeres de desecho, como mujeres de desperdicio, sobre las cuales es legítimo descargar toda la violencia social. Estos son mitos. Mitos como el mal necesario, mitos como la insaciabilidad sexual que nos dicen que si no hubiera prostitución habría más violaciones. Esto sigue presente y quisiera señalar elementos sobre los cuales en América Latina tenemos que estar muy atentas y atentos. Porque detrás de esto, de las ideas o de los discursos que pretenden legalizar la prostitución, se encuentran intereses muy fuertes de lo que podríamos llamar la verdadera delincuencia organizada, que es el Estado con sus legisladores y jueces y todos los empresarios de la explotación sexual. No se han dejado de presentar iniciativas de leyes que dicen ser leyes de trabajadores no asalariados, en la que se contempla que las autoridades cobren cuotas a las personas que dan, entre comillas, servicios sexuales. Y esto se presenta como una forma de evitar la trata. Y aquí yo pregunto, ¿es en serio cobrar una cuota a las mujeres en situación de prostitución es evitar la trata? Por supuesto que no. La trata con fines sexuales es una forma de abastecer la demanda. Ahorita porque ya empezó la otra sesión ahorita. La trata con fines sexuales es la forma de abastecer la demanda globalizada. Ahorita, ya empezó la otra sesión. ¿Se está escuchando una voz? ¿Sí me escuchan bien a mí? Sí, ya vamos a apagar el micrófono. Gracias. Bien, ¿cuánto tiempo me queda? Disculpen. 3 minutos, Ixchel. Ok. Entonces, quisiera dejar claro que la trata con fines sexuales existe porque es una forma de abastecer la demanda globalizada de prostitución. Entonces, esto nos hace poner el foco en la prostitución. Y la trata no es tan importante. Y de esta forma se estudia el fenómeno en específico, sin confundirlo con otras formas de trata. Lo que se hace con estas leyes es reforzar a un Estado proxeneta, decorado con un discurso de derechos humanos. Y la prostitución no es la expresión del derecho humano al trabajo. La prostitución es violencia. Lo que queda claro con estas propuestas es la legitimación del privilegio masculino de acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres. Habría que medir, cuando pretenden cobrar cuotas, cuánto se debería cobrar por aguantar una violación. ¿Cuánto debería cobrar una mujer por cada moretón o mordida? Esto realmente es una violación a los derechos humanos. ¿Cuál es el tabulador? ¿Cómo piensan poner precio y estandarizar la violencia feminicida, la violencia sexual y los feminicidios? Lo terrible es lo que está de fondo, y sin temor a equivocarme, es la geopolítica. Voy a poner un ejemplo breve de la geopolítica. Los objetivos para el desarrollo sostenible esconden
o son una mano de un sistema político-económico de orden global que tiene intereses muy específicos en el extractivismo y en la desposesión. Voy a hacer un ejemplo de esto. El objetivo 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, en su meta 8.3 dice promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, la creación de puestos de trabajo y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas. Si miramos en cada uno de los indicadores para los objetivos de desarrollo sostenible, ahí nos dicen cómo medir. En México, por ejemplo, el indicador 8.3.1 nos dice que la proporción de empleo informal desglosada por sexo en las estadísticas es que el 56.1% de las mujeres nos encontramos en esta situación de empleo informal. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿O cómo utilizan los ODS los países? Pues regularizar a las mujeres en situación de prostitución, denominándolas trabajadoras informales y regulándolas a través de credencializarlas para convertirlas en una especie de emprendedoras empoderadas, entiéndase trabajadoras no formales, y de esta manera pues hacen un milagro, mejoran los indicadores. Y entonces, aquí también tenemos que seguir. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el 29 de julio del 2009, señaló que nuestros países tienen que propiciar políticas económicas encaminadas a formalizar empleos y elevar la recaudación y la certidumbre fiscal. Con esto cobra mucha relevancia lo que un estudioso del tema de la prostitución, Richard Pullman, dejó muy claro, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ponen como garantía a los préstamos o a las negociaciones de las deudas en los países que invierten en la industria del ocio y del entretenimiento. Es decir, les piden que inviertan en el entretenimiento masculino y de esta forma aseguran que los países endeudados tendrán los recursos para pagar. Es decir, que paguen la deuda a las mujeres prostituidas. Legalizar la prostitución es una forma de incrementar el Producto Interno Bruto de nuestros países. Dentro de este tren sin frenos del desarrollo y el progreso que aniquila y mercantiliza nuestra vida, no nos queda más que seguir rompiendo las vías de la esclavitud sexual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ixchel. Cada vez que escuchamos estas declaraciones, nos quedamos en blanco. Nunca nos podemos acostumbrar a la explotación de esa manera. Todo lo que se maquina desde los gobiernos a estar buscando sus propios beneficios e intereses a costa, en este caso, de las mujeres, de todas las personas más empobrecidas. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Vamos Jorge. a dar paso entonces a la siguiente ponente. Daniela, por favor, si puedes compartir. Sí. Un momentito, por favor. Así presentamos a Lucía Salinas. Lucía es de nacionalidad boliviana, abogada con Derecho Internacional y estudio de posgrado. Recibió el reconocimiento de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia por sus aportes al proyecto de ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Ejecuta tanto proyectos como programas de asistencia directa a víctimas de trata. Forma parte de la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, en Bolivia y en Perú, así también como en programas de capacitación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más conocida como UNODC. Trabaja actualmente brindando asistencia humanitaria en las respuestas de emergencia frente al flujo de venezolanos en las oficinas del norte y al sur de Perú, como coordinadora de protección en el terreno. Muchas gracias, Lucía, por sumarte al conversatorio, y el tiempo y la palabra son tuyos. Muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Estamos muy contentos y contentos de poder compartir con ustedes. Les he preparado una presentación. Déjenme que comparta la pantalla y por favor me confirman cuando la estén viendo. Sí. ¿Se ve? Excelente. Voy a poner el modo de presentación en grande para que la podamos ver.
La parte que nos han solicitado poder compartir con ustedes es la explotación sexual en las fronteras. Como lo decían, nosotros ahorita como OIM tenemos oficinas en la frontera norte y sur del Perú, donde estamos brindando asistencia humanitaria a la población venezolana. Y bueno, les voy a comentar un poco también sobre las experiencias que hemos tenido en terreno, justamente sobre trata de personas con fines de explotación sexual. Entre los objetivos que he preparado para la sesión son el poder comprender por qué las emergencias incrementan los riesgos de trata de personas, conocer los riesgos y las vulnerabilidades de las víctimas de explotación sexual en las emergencias e identificar las brechas de protección de víctimas de explotación sexual en la época de la pandemia. Primero comenzar con que la trata de personas efectivamente es un fenómeno muy antiguo. La explotación de las personas evidentemente ha iniciado desde inicios de la historia y esto nos lleva a pensar que antes, durante y después de una emergencia, la trata de personas ya existe. Es un elemento que ya ha estado dentro de nuestras sociedades. Durante las crisis, que pueden ser causadas por fenómenos naturales, por conflictos o la crisis de salud como la que estamos atravesando ahora, el interés primordial siempre va a ser poder aliviar el sufrimiento de las personas que están siendo afectadas. Y tomar en cuenta que todos estos factores que puede que previamente a una crisis humanitaria hayan estado prevalecientes dentro de la sociedad y vulnerando derechos de cierta cantidad de personas, pueden verse exacerbadas después de que pase una crisis humanitaria como tal. Quería que tomemos en cuenta esto debido a que tenemos que también entender un poco la situación en la que nos encontramos ahora en todos nuestros países, donde puede que hayan existido muchas víctimas que hayan estado siendo explotadas previa a la pandemia y entender un poco cómo esta situación ha podido complicar un poco más su situación y vulnerar mucho más aún sus derechos. El impacto de la COVID-19 en la trata de personas, hemos tenido la respuesta de los gobiernos que han iniciado con el cierre de negocios y oficinas de servicios públicos, es decir, que muchas instituciones que podían proveer de servicios de asistencia y de protección a víctimas de distintos delitos han visto sus capacidades para atención disminuidas o anuladas del todo. Ha habido un cierre de fronteras y restricciones de movilidad. Esto es importante saberlo porque muchas personas se han quedado, entre comillas, atrapadas dentro de alguna región o país y han tenido que verse en la necesidad de poder solicitar tal vez algún servicio para poder trasladarse. Esto es importante tenerlo en cuenta porque evidentemente la trata de personas está ligada también al tráfico ilícito de migrantes. La limitación de las actividades económicas ha sido una de las consecuencias más fuertes que ha tenido la crisis, debido a que muchas personas se han quedado desempleadas y con mucha necesidad por generar recursos económicos para proveer para sus familias y para ellas mismas. Durante las emergencias, las redes de trata de personas continúan funcionando. Estas redes criminales efectivamente mueven tantos recursos económicos que adaptarse es una de sus características a cualquier situación. Adecúan tanto sus mecanismos de captación de nuevas víctimas como de explotación. Y bueno, aprovechan que las capacidades de los gobiernos se ven, como les comentaba, disminuidas por distintas razones y esto permite una impunidad aún mayor para poder delinquir. Y como les comentaba, está bastante ligado con el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Porque en resumen, el tráfico ilícito de migrantes se trata de el cruce de una frontera por un paso que no está regulado, con documentos falsos y burlando a las autoridades migratorias del país al que se quiere ingresar. Esto es un punto importante en la frontera, ¿no? Los riesgos y las vulnerabilidades de las víctimas de explotación sexual en las emergencias van a verse exacerbadas por estas características que acabamos de nombrar. Hay una necesidad muy grande, como les decía, de generar recursos. Y esto es algo que los tratantes están aprovechando para captar a las víctimas en una medida sin precedentes, en la que al menos nos han comentado la policía de Lima, que muchas de las ofertas que se están planteando por parte de los tratantes a nuevas víctimas van directamente supeditadas a ni siquiera contar con un engaño. Directamente les podrían incluso decir las condiciones de explotación en las que se verían inmersas y las personas al tener una necesidad tan grande
es muy fácil que puedan caer víctimas de las redes. Por lo tanto, el factor del engaño estaría incluso poniéndose de lado y facilitando el alcance de los tratantes en reclutación de nuevas víctimas. La pérdida de las fuentes laborales evidentemente ha perjudicado a todas las personas en Latinoamérica, y una gran cantidad de las personas se dedicaban a un trabajo informal. Al menos en el Perú, aproximadamente un 70% del trabajo es informal. Entonces, esto también nos lleva a pensar en las vulnerabilidades socioeconómicas que tienen las personas como condición preexistente. Niños, niñas y adolescentes también están en mayor riesgo de ser captados, y esto lo vamos a ver más adelante como una de las consecuencias de la inamovilización que ha habido como respuesta a la pandemia y el incremento del consumo de pornografía infantil que se ha registrado. Las personas migrantes sin ingreso regular pueden verse amenazadas por sus tratantes. Esta es una de las formas de amenaza para poder mantener a las personas dentro de una explotación que se ha dado mucho, en especial con la migración mixta de la que les estaba comentando, ¿no? La que estamos enfrentando con nuestros compañeros venezolanos. Y el hecho de que las personas en un momento de inamovilización, que aparte de ello hayan vulnerado el bien jurídico del Estado, no hayan ingresado sin hacer un ingreso migratorio, que hayan ingresado por alguna trocha, que no tengan un permiso legal para quedarse en un país, puede verse incluso incrementado en cuestión de amenaza, sumándole a que durante la pandemia la frontera está totalmente cerrada, o sea, nadie podría ingresar, entonces estaría cometiendo incluso una infracción contra la salud pública. Y estas son dos amenazas que han venido ligadas justamente para poder mantener a las víctimas amenazadas. Y bueno, las redes de tráfico ilícito de migrantes continúan funcionando. Nosotros que estamos con posición en las fronteras, podemos ver que diariamente, a pesar de haber una inamovilización, la gente ha continuado transitando de Perú a Ecuador, de Ecuador al Perú, casi sin ningún problema. Y esto también se debe a que tenemos una frontera muy grande que no está siendo resguardada, y que esto puede ser aprovechado por traficantes que incluso han incrementado los precios para hacer los traslados, y ello realmente puede llevar a que las personas después puedan ser víctimas de explotación. Un tercio de las víctimas que han sido transportadas por los traficantes desconocen que pronto van a ser explotadas. Entonces, ahí tenemos también un dato que nos lleva a pensar cómo este traslado de un país a otro, estos servicios ilegales que se presentan, pueden estar muy ligados a una explotación. Y evidentemente mujeres y niñas son muchas más propensas a poder ser explotadas sexualmente en las fronteras o en los lugares de destino a los que están llegando. La trata de personas para explotación sexual evidentemente sucede en burdeles, bares, salas de masajes y otras. Y estas han estado previamente abiertas con tal vez algunos recaudos de seguridad, y sin embargo, a pesar de que hemos estado en un estado de inamovilidad, han continuado funcionando. Muchos de los operativos policiales que se han hecho enfocados no en detectar víctimas de trata, sino en detectar si es que hay ciudadanas que están incumpliendo con las medidas de confinamiento, han encontrado bares clandestinos donde se ofrecían servicios sexuales y donde también habían mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. Así que, como les decía, este es un claro ejemplo de cómo las redes de trata pueden adecuarse a cualquier situación, y que evidentemente la explotación de mujeres y niñas en los ámbitos sexuales se ha continuado dando a pesar de que han habido medidas de restricción. Entre los riesgos y consecuencias que hemos encontrado exacerbados por esta situación están en que las víctimas que ya estaban siendo explotadas en círculos de explotación han visto incluso empeorada su situación por la inamovilidad. Han tenido también un riesgo muy alto de sufrir el contagio de COVID-19 y de no tener a su alcance servicios de salud para poder atender sus dolencias. El incremento del consumo de pornografía infantil a nivel mundial ha sido un fenómeno que evidentemente ha preocupado a toda la sociedad, porque no solamente se ha registrado un incremento en el consumo, sino en la elaboración de estos materiales. Esto quiere decir que muchos niños, niñas y adolescentes que han dejado de ir a las escuelas, que eran considerados un lugar seguro para ellos y ellas, han podido verse encerrados con sus agresores y viéndose sujetos a este tipo de violencia sexual,
que después se mercantiliza como un fin de la trata de personas. Evidentemente hay un mayor contagio por la exposición, como les comentaba, para víctimas de explotación sexual que continúan siendo explotadas durante este tiempo sin tomar ningún tipo de recaudo para evitar los contagios. Ha habido una menor cantidad de denuncias, que al menos durante la etapa de inamovilidad total que hemos atravesado en el Perú se ha visto casi a cero en denuncias sobre trata de personas o solicitudes de asistencia. Esto también nos lleva a pensar que muchas víctimas, si es que pudieran haber escapado de las redes de explotación por alguna razón, al ver cerradas las instituciones de asistencia, ya sea humanitaria como la que nosotros brindamos, o de los centros de emergencia mujer, que son los que aquí, por ejemplo, brindan asistencia a víctimas de violencia, han visto cerradas las instituciones y esto también ha imposibilitado que puedan acudir a ayuda. Y también se ha registrado esta dificultad para solicitar este apoyo, ¿no? Hay una mayor facilidad para lograr captar a víctimas, esto es lo que les comentaba, ¿no? Que los tratantes ya simplemente no necesitan engañar con las falsas ofertas de empleo sobre tal vez modelaje o ofrecer trabajo como meseras en un restaurante, sino directamente les dicen que van a estar en condiciones de explotación sexual. Y esto evidentemente nos preocupa demasiado porque la necesidad de la gente se incrementa con el pasar de los días y con todos estos meses que nos ha estado generando recursos, hay situaciones muy precarias de pobreza. Y bueno, un punto que se repite acá es que las personas que tienen una necesidad para transportarse, para llegar a sus países o para volver a sus países de destino, por ejemplo, la comunidad venezolana que se ha visto también forzada a hacer un retorno, son presas muy fáciles de las redes de tráfico que están vinculadas no solamente con redes de trata de personas, sino de crimen transnacional. Entre las brechas para la identificación y la asistencia a víctimas de trata y de explotación sexual en la frontera, quería comentarles que nosotros como OIM tenemos teníamos presencia en los puntos de frontera físicamente con oficinas junto a otras organizaciones de cooperación internacional. Y es en estos puntos donde nosotros teníamos un acceso directo a las personas, ya sea para poder brindarles orientación sobre servicios de protección, sino también para poder prevenirlos sobre riesgos en la ruta, sobre riesgos de trata de personas, y también para poder atender casos que se identificaban en este lugar. Esta asistencia humanitaria que nosotros hemos ido brindando ha permitido que, como les decía, tengamos un acercamiento directo a personas muy vulnerables que incluso directamente nos podían comentar que habían sufrido algún tipo de explotación. Previo al COVID teníamos una presencia muy fuerte que ahora por la inamovilidad se ha visto eliminada porque la frontera está cerrada. Y esto es un reto muy importante, no solamente para nosotros como cooperación internacional, sino también para la policía y la fiscalía en su labor de investigación y detección de casos. Algunos casos, por ejemplo, en la frontera se detectaban por la presencia de transportistas que ofrecían ya sea ofertas de trabajo o el servicio de transporte a cualquier lugar dentro del Perú sin hacer los controles migratorios. Muchas de las víctimas de trata de explotación sexual han sido captadas por estos transportistas que las llevaban directamente a burdeles de explotación en la ruta, en la carretera, y que después huían y volvían al punto de frontera donde estábamos nosotros para contarnos su situación y pedir ayuda. Otros casos eran comunicados directamente a trabajadores humanitarios comentándonos que habían sufrido explotación sexual en la ruta. Es decir, el corredor humanitario que se aperturó de Venezuela, atravesando por Colombia, Ecuador, Perú, y que después se ramificaba a Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, tiene muchos peligros, especialmente para mujeres y niñas, donde muchos transportistas solicitan favores sexuales a cambio de poder llevarlas de un punto a otro, o son captadas directamente para poder ser explotadas en distintos puntos, por lo que muchas de estas mujeres nos comentaban que habían pasado por situaciones de explotación previas en la ruta del camino que venían hacia el Perú. Uno de los retos también que hemos tenido ha sido la limitación de obtención de datos. Como sabemos, la trata de personas tiene una cifra negra, es decir, que nosotros no conocemos la verdadera cifra de personas explotadas
a nivel mundial, ni a nivel nacional, ni regional, porque es un delito que no se denuncia. Hay muy pocas denuncias, y esto también lo podemos conversar tal vez un poco más adelante, en que las víctimas tienen evidentemente un temor a acceder a justicia y también tienen una prisa por llegar a su destino, ¿no? Usualmente no se quedan acá mucho tiempo y simplemente cuando salen de una red de trata, de explotación, simplemente quieren continuar con sus vidas y no quieren someterse a un proceso. Pero bueno, como les decía, nosotros como IEM, ante esta dificultad de la limitación para obtener datos, hemos implementado la matriz de seguimiento al desplazamiento, que es la DTM por sus siglas en inglés, y es una metodología que nos ha permitido poder obtener información de las personas venezolanas en su camino por toda esta ruta humanitaria que les he comentado, en la que podemos obtener algunos datos sobre sus condiciones socioeconómicas, sobre sus necesidades de protección, las condiciones de viaje, y esto nos ha dado bastantes datos. Les voy a compartir unos cuantos. Estos datos han sido recabados por 16.800 encuestas en Sudamérica, en los países de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, en la frontera de Tumbes y Tacna, Colombia y Centroamérica y el Caribe. Aproximadamente una persona de cada 5 ha trabajado en una actividad sin recibir un pago acordado. 2% reportan haber trabajado contra su voluntad durante el trayecto migratorio. 2% reporta haber sido mantenidos en algún tipo de encierro, no por autoridades del país, sino por personas extrañas. 80 y 90% reportan trabajar en economía informal en Sudamérica y 55% en el Caribe. Este es un sector no regulado y que está muy sujeto a explotación y abuso, como habíamos comentado. Y bueno, hay una tasa más alta de encuestados de hombres, que un 24%, que mujeres del 16%, que mencionaron haber trabajado de forma forzosa o no remunerada o haber sido retenidos contra su voluntad. Estas preguntas que nosotros hemos planteado y adecuado para poder recabar la información nos lleva también a hacer un análisis un poco más profundo sobre las facilidades que tienen las personas de poder explotar a otras que están en mayor necesidad, aprovechando de distintas coyunturas, ¿no? Ya sea la movilización que requieren las personas venezolanas a través de las rutas, o también las necesidades que se están dando en las distintas comunidades por la pandemia. Entre las brechas de la asistencia directa a víctimas, tenemos que, bueno, previamente antes de la COVID-19 era muy difícil detectar casos de víctimas, no solamente para nosotros como actores humanitarios, sino también para las autoridades. Las restricciones de movilización han paralizado y restringido por varios meses los servicios de atención a víctimas de violencia basada en género. Al menos en el Perú, las líneas de atención y el equipo itinerante de atención a víctimas de violencia basada en género solo funcionaba en casos extremos de feminicidio, tentativa de feminicidio o trata de personas. Sin embargo, como les había comentado, no han habido casos registrados de trata y hay también una relación en el hecho de que se hayan restringido los servicios a que evidentemente las víctimas no hayan tenido a su alcance este tipo de comunicación para poder solicitar asistencia. Las víctimas usualmente cuando las hemos detectado en la frontera, ellas quieren continuar con su camino, quieren llegar a sus destinos, quieren dejar atrás el proceso de explotación por los traumas que les han ocasionado y seguir adelante. Muchas de ellas han sido captadas por conocidos o familiares lejanos desde Venezuela, por ejemplo, para ser explotadas en Colombia, Ecuador o Perú. Y eso también hace que ellas no tengan una confianza, ¿no? Si es que alguien tan cercano ha podido captarlas con este tipo de engaños, evidentemente es muy difícil que puedan confiar ya sea en los actores humanitarios o en la misma policía. Ellas ven como prioridad a buscar justicia, llegar a sus casas, llegar con sus familias y no verse inmiscuidas en un proceso que requiere una denuncia, una testificación e incluso una revictimización por parte de los operadores de justicia. Otra de las brechas que hemos encontrado es que cuando las víctimas han sido explotadas en otras regiones en la ruta, no pueden hacer una denuncia en el lugar donde están. Víctimas que han sido explotadas en el Ecuador
por ejemplo, no pueden presentar una denuncia en el Perú. A pesar de que hay algunos acuerdos que se han ido trabajando en conferencias binacionales sobre trata de personas, aún los mecanismos no están listos. Y esta ha sido una de las brechas más importantes para las personas, las víctimas que querían hacer una denuncia y que querían perseguir un proceso penal, no lo han podido hacer. Les han indicado que deberían volver al punto donde ha sufrido la explotación para poder hacer la denuncia. Y bueno, por último, muchas víctimas no se consideran como tal. Muchas de ellas nos comentaban a medida que recibían los servicios de asistencia que habían sido, por ejemplo, forzadas a la prostitución, que no habían recibido un sueldo, que habían recibido más bien violencia y amenazas, pero sin embargo no se consideraban como víctimas, sino lo veían como algo normal, porque es algo de lo que ya se les advierte a las mujeres y a las adolescentes, en que los riesgos para cruzar los territorios implican que puede haber violencia sexual, y esto es algo recurrente y al que no hay una solución. Así que es muy preocupante saber que muchas mujeres y niñas están siendo expuestas a estos riesgos y que de alguna forma dentro de su imaginario han sabido normalizar la violencia. Entre las buenas prácticas, sin embargo, para no irnos tampoco con una nota muy, muy deprimente, Por es que favor, Lucía, también... si puedes ir cerrando 5 minutos más, por favor. Sí, por supuesto, esta es mi última diapositiva. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entre las buenas prácticas que hemos tenido es que el trabajar de la mano con los gobiernos, asistiéndolos técnicamente, es una de las mayores actos de cooperación que podemos hacer. Muchas veces los gobiernos tienen muy buena disposición y muy buen ánimo para poder enfrentar la trata de personas, pero no tienen los instrumentos. Así que ahí es donde también nosotros como cooperación internacional y también como cooperación de la sociedad civil organizada podemos ingresar para poder apoyar los esfuerzos de los gobiernos cuando hay voluntad política. La elaboración de campañas amigables que estén culturalmente apropiadas para las personas a quienes queremos prevenir contra estos delitos es muy clave para poder realmente llegar con un mensaje. Muchas veces podemos pensar en campañas de comunicación muy bien elaboradas, con mucho presupuesto, pero si no se adecúan con ejemplos claros de los riesgos a los que las personas pueden llegar, realmente es muy difícil que vayan a tener un impacto. Capacitar a funcionarios públicos en la identificación de víctimas y la derivación a los mecanismos de protección ha sido una de las acciones que más hemos llevado a cabo, no solamente a la policía de trata, a la fiscalía de trata, sino a las policías de fronteras, a los agentes de migración, actores humanitarios, a todos quienes podrían estar en algún momento en contacto con víctimas, han sido capacitados para poder tener al menos unos elementos muy mínimos de identificación. La construcción de rutas de protección es también una de las iniciativas que llevamos a cabo. Durante la pandemia nosotros hemos adecuado la ruta de trata de personas al COVID-19, incluyendo servicios médicos, por ejemplo, de detección de COVID, elaborando un poco el mapeo de qué albergues estarían libres, de qué requisitos se requieren para ingresar. Todo esto enfocado más que todo al tema sanitario. Esta adecuación de rutas nos ha permitido también contar pues, con una lista de contactos actualizada durante esta etapa de inamovilidad que hemos atravesado para poder de alguna forma activar de forma inmediata, ¿no? Y no esperar tal vez a algunos pasos burocráticos que se vayan a llevar a cabo, por lo cual es muy recomendable que desde donde estemos podamos conocer las rutas y más que todo los directorios y los contactos de cómo activarlas para recibir asistencia. Sensibilizar al personal humanitario también es muy, muy importante porque muchas veces no tenemos la fortuna de contar con este tipo de espacios tan ricos donde podemos compartir nuestras experiencias y más que todo conversar con el lado humano para poder realmente entender que este tipo de delitos efectivamente afecta de forma muy profunda a las personas y que si nosotros y nosotras estamos en la posición de poder informarnos para poder brindar asistencia focalizada, pues debemos hacerlo. Realizar un seguimiento de los casos, una vez que se ha hecho una denuncia, el poder apoyar a la persona con el seguimiento con la policía, con la fiscalía, con los servicios de salud a los que vaya a atenderse, gestionar asistencias complementarias a las del Estado, con las de cooperación que estamos presentes en distintos territorios. Es muy bueno tener un mapeo de estos servicios para poder brindar esta información a las víctimas que quieran accederlo.
Y bueno, fortalecer los canales de comunicación regional y binacional para evitar que la impunidad de los tratantes continúe y que las víctimas puedan acceder a justicia. Les quiero mostrar algunos de los materiales que hemos desarrollado justamente enfocados en la COVID-19 y la prevención. Hemos elaborado campañas con la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo forzoso y la explotación sexual, campañas para prevención de niños, niñas y adolescentes en el uso de redes sociales para evitar ser captados por tratantes, explotación sexual en el contexto de emergencia de COVID-19 con material muy didáctico para poder prevenirlo. También campañas recordando días claves como el día de hoy. El que les estoy mostrando es el Día Naranja del 25 de noviembre. Algunas campañas sobre que no dejarte engañar por lo que ves en las redes sociales, el Día Mundial contra la Trata de Personas, y en fin, esto es un poco de la muestra de lo que hemos logrado nosotros poder elaborar, más que todo para poder tener un contacto con las personas y realmente tener algún tipo de incidencia. Les agradezco mucho por el tiempo, espero no haber tomado mucho más tiempo del que me correspondía, y bueno, ahí les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu participación. Agradecerte también por la claridad de conceptos y por cómo nos has planteado de forma muy concreta la situación en la frontera, sobre todo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Carmen. Muy bien, pues pasamos a nuestra tercera ponente, que también en este caso es otra mujer. Le damos la bienvenida a Mónica Alejandra Lara Pérez, también es una mujer mexicana. Ella es maestra en Economía Internacional por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Cursó la especialidad de género en la economía para obtener el grado de licenciatura por la Facultad de Economía de la UNAM. Y ha colaborado en el Sistema de las Naciones Unidas en México como consultora en UNICEF. Y también en este momento, pues es la coordinadora del componente en el área de trata de personas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Vamos sabiendo cómo hay distintas maneras de captar, de enganchar, como llamamos en algunos lugares, de reclutar a las víctimas. Entonces, aquí Mónica nos va a hablar de los delitos cibernéticos, toda la cuestión de las redes sociales. Muchísimas gracias, Mónica. Bienvenida. Adelante. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito agradecemos este espacio que nos han brindado. Y bueno, antes de entrar a la presentación, me gustaría mencionar un poco qué es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nuestra oficina fue establecida en 1997 y está conformada por más de 500 funcionarios y funcionarias alrededor de todo el mundo. Tiene su sede principal en Viena, en Austria, y alrededor del mundo tiene 21 oficinas de campo en diversos países, entre ellos en la región latinoamericana. Nosotros tenemos uno de los mandatos más amplios y más diversos porque tenemos, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la UNCAC, más bien conocida como la UNCAC, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 3 protocolos: el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego para piezas, componentes y municiones, ¿no? Entonces tenemos un marco muy amplio que involucra la lucha contra el crimen organizado, en este caso también tratar de erradicar o reducir la incidencia de la trata de personas en los países. Adicionalmente, el mandato de la oficina también está alineado con la Agenda 2030, en específico con el ODS 16, que tiene que ver con la paz, justicia e instituciones sólidas. Y digamos que para el tema de trata de personas en específico tenemos una meta, que es la meta 16.2, que tiene que ver con poner fin al maltrato, a la explotación, a la trata de personas en todas las formas de violencia que afectan a las niñas y las mujeres. Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos, digamos, un poco lo que hace la oficina. Ahora bien, el tema
que me pidieron abordar el día de hoy, pues tiene que ver con la trata de personas y el ciberdelito. Entonces voy a apagar no, ya está la presentación. Muchas gracias. Entonces, bueno, pareciera que es una relación muy entendible cuando hablamos de COVID-19, trata de personas y ciberdelito, ¿no? Pareciera que de inmediato tenemos la idea de por qué se correlacionan estos tres aspectos, ¿no? La trata por un lado, los ciberdelitos por el otro y esta pandemia que estamos experimentando. Pero bueno, me gustaría, digamos, como tratar de explicar esta relación causal, ¿no? Digamos, partimos de la premisa de que existía la trata de personas desde antes de la pandemia, ¿no? Y que los países habían logrado grandes adelantos, esfuerzos en la detección, en la persecución del delito. Sin embargo, el delito por sí mismo es difícil de identificarse por lo que hemos registrado en la oficina en campo, ¿no? Usualmente se identifica como violencia extrema de género, violencia intrafamiliar, violencia contra niñas, etcétera, pero nunca se le da el nombre de trata de personas. Entonces, durante la pandemia, aún se está haciendo más compleja la identificación del delito, precisamente porque muchos de los servidores y las servidoras públicas en las diferentes instancias responsables encargadas de la detección del delito, pues han tenido que estar bajo estas restricciones para frenar la pandemia. En ese sentido, así está siendo más difícil aún de identificar el delito de trata. Por el otro lado, tenemos que también la pandemia ha exacerbado ciertos factores socioeconómicos, políticos y que tiene que ver con las fronteras de los países, ¿no? En el caso de México, que tenemos al sur el Triángulo Norte, por supuesto que estamos influenciados por los flujos migratorios, ¿no? O si lo pensamos en el norte, ¿no? Que tenemos Estados Unidos, también tenemos un flujo constante. En ese sentido, digamos que la pandemia exacerba ciertos problemas estructurales que ya existían, pero con estas circunstancias del cierre de fronteras, del paro o el coma inducido a la economía, pues digamos que aún más resultan estos problemas. En ese sentido, también hay demoras o paralización en la impartición de justicia, por lo mismo, por las restricciones, digamos, en este periodo de la pandemia. Por otro lado, también lo que se ha identificado es una reducción que va aunado a la detección en las denuncias, porque si no se está detectando, pues tampoco se puede denunciar, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, también con el cambio de modalidad de trabajo que estamos teniendo, que ahora tenemos la oportunidad de trabajar a través de las tecnologías de la información, pero eso ha implicado un cambio tecnológico, si lo quieren ver, de productividad y eficiencia por parte de las y los funcionarios públicos. En este proceso de adaptación también se ha perdido tiempo para poder atender estas denuncias. Y bueno, finalmente lo que he repetido, la reducción de capacidades de las autoridades para detectar casos por las restricciones. En ese sentido, digamos que la relación causal entre trata de personas y la pandemia se establece en el sentido de que el problema ya existía, el delito ya existía, pero aunado a la pandemia está siendo aún más difícil detectarlo, atender a las víctimas sobrevivientes, y hay regiones, países que específicamente por los factores socioeconómicos, políticos y territoriales, pues están enfrentando mayores dificultades. Esto, por ejemplo, si lo pensamos, que ya lo han mencionado varias de las ponentes, en las estructuras informales de trabajo, ¿no? Si ya existía un gran porcentaje de personas que estaban concentradas en el sector informal, pues durante la pandemia, donde se están perdiendo tantos empleos, pues es de esperarse que ese problema se va a exacerbar. Pero bueno, ¿cuáles son las repercusiones esperadas en el corto o mediano plazo, o lo que ya estamos viviendo, ¿no? Pues primero, dada la coyuntura económica, porque si bien esta es una pandemia que inicia en la salud, ¿no? Es un sector el que se ve afectado, pues se extiende a otros, digamos, circuitos, y entre ellos la economía, ¿no? Porque se tuvo que inducir a un paro forzado para poder frenar los contagios. En ese sentido, el efecto inmediato pues se ve en el reflejo de pérdida de empleos, pérdida de ingresos, que afecta principalmente a las personas que ya estaban en condiciones de marginalidad,
que vivían en pobreza y pobreza extrema, que como sabemos en la región latinoamericana pues es un gran porcentaje, ¿no? Entonces por eso les vuelvo a mencionar, hay ciertos factores socioeconómicos que se exacerban durante la pandemia y que contribuyen a que el delito de trata de personas, digamos, se incremente en este periodo. En ese sentido, y debido por este paro forzado, pues vamos a tener ciertos grupos de población que ya se encontraban en situación vulnerable, que van a poder ser o están en un riesgo mayor de convertirse en víctimas de trata de personas en diferentes modalidades, ¿no? Aquí podríamos pensar en la explotación con fines sexuales o la prostitución ajena o el trabajo forzado, mendicidad e inclusive el matrimonio infantil como una forma de, digamos, de poder sortear lo que se espera con esta pandemia, ¿no? Y con la crisis, pues, económica que se augura. Bueno, otra de las repercusiones esperadas es, digamos, cómo el incremento de la trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución ajena se puede estar dando e incrementando a través de la web, de las redes sociales y de las tecnologías de la información. También otra de las repercusiones estaría en la explotación laboral, que tendría que ver con la captación en línea a través de estas ofertas engañosas que de hecho ya se están disparando. Es muy común ver en los grupos de diferentes redes sociales que de repente aparecen en el internet algunas ofertas muy atractivas de trabajo y que precisamente están, digamos, tomando ventaja de la necesidad de las personas, de las familias durante esta contingencia para engancharlas en trabajos que son engañosos, ¿no? Pero que a simple vista parecieran atractivos o simplemente una opción laboral, ¿no? Aunado con lo primero que decía, dada la pérdida de empleos, pues aquí se ve profundamente afectado un sector de la población que puede encontrar una oportunidad laboral y que es engañosa al final de cuentas. En ese sentido, la captación en línea también está siendo como una de las formas que se están incrementando. Y bueno, uno de los aspectos más interesantes o más importantes es pensar en las consecuencias que va a tener la reactivación en términos económicos, sociales, de los diferentes modelos de desarrollo de los diferentes países, porque la prioridad será reactivar los circuitos económicos. Y de lado se pueden dejar, esperemos que no, pero se podrían dejar pues muchos temas como tiene que ver la atención, la detección, la protección a las víctimas sobrevivientes del delito. En ese sentido, digamos que son las repercusiones muy de forma resumida que les podré hablar. Bueno, si pasamos a la siguiente, ahora, digamos, el siguiente paso de la ecuación... Mónica, tenemos ya unos minutos, por favor. Ah, ok, bueno, me apuro entonces. Digamos que el siguiente paso de este contexto que me pidieron hablar, que es el ciberdelito, pues bueno, los ciberdelitos son bastantes, ¿no? Está el fraude, el llamado phishing, las ofertas laborales engañosas, la suplantación de identidad, obtención de datos personales, etcétera, ¿no? Pero específicamente para este tema, pues tenemos el abuso y explotación sexual y la prostitución ajena a través de el internet. Y por el otro lado, lo que les mencionaba, las ofertas engañosas, ¿no? Que también se están dando. Bueno, dadas las medidas de aislamiento para combatir la enfermedad por el coronavirus, tenemos que hay un mayor, todas las escuelas tuvieron que cerrar, más niños y niñas están conectados al internet, hay una interacción social que se reduce al ámbito privado. ¿Qué quiere decir esto? Pues solamente con tus familiares más cercanos, con tu mamá, papá, cuidador, etcétera, ¿no? Lo que imposibilita tener una interacción social más allá de este núcleo familiar. Y esto es importante en el sentido de que muchas veces, digamos que los casos de trata de personas se detectan a través de un tercero que se da cuenta de una situación, más hablando en niños, niñas y adolescentes. Bueno, si nos vamos a la siguiente... como ya lo habían mencionado, durante esta pandemia las mujeres, las niñas y los niños que de por sí se situaban en una situación de vulnerabilidad por diversas situaciones estructurales, como una discriminación, desigualdad en los salarios, etcétera, o digamos hasta una visión paternalista respecto a estos grupos de población,
se exacerba la situación en el sentido de que más mujeres, más niñas y niños están encerrados, están conviviendo con sus victimarios en muchos de los casos, y eso pues nuevamente dificulta la identificación de posibles víctimas. Aunado a esto, de acuerdo a nuestras fuentes, tenemos un incremento en que las niñas y las mujeres digamos que están siendo explotadas con fines sexuales durante esta pandemia, como digamos resultado precisamente del encierro. Este incremento asciende al 62% de acuerdo a las encuestas realizadas. Bueno, ya para concluir, no sé si le puedan dar a la siguiente, que tendría que ver un poco con las restricciones de viaje derivados de la pandemia, han generado también pues nuevas formas de explotación sexual a través de la Deep Web o la web oscura, e inclusive la ClearNet, que le llaman, que es el internet normal que nosotros usamos. Se han creado servicios, digamos, como de reparto, autoservicio, ¿no? Donde los niños, niñas y adolescentes se ven involucrados, y esto, digamos, que es una forma de sustitución de esta terrible demanda que existía previamente, pero que se está compensando, por así decirlo, de alguna manera, o está intentando continuar con estas actividades ilícitas a través de las tecnologías de la información. También se ha detectado un incremento en estos servicios sexuales, ¿no? En esta explotación sexual y prostitución ajena. Bueno, adicionalmente se han dado o detectado otras formas en que los agresores sexuales están interactuando en línea con niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el grooming, ¿no? El riesgo de explotación sexual infantil, pero recientemente en un reporte de la Interpol, me parece, sacaron un nuevo término que es el zooming, ¿no? Que es la manera en la que los depredadores se conectan a sesiones de Zoom, sea por, digamos, cuestiones escolares, que los niños están, digamos, tomando clases, pero ellos pueden hackear, entran y empiezan, bueno, a tomar videos, exhibirse, etcétera, ¿no? Son como nuevas formas, ¿no? Digamos, de ataque hacia ciertos grupos en situación vulnerable durante esta pandemia, ¿no? Que sería, pues, importante en algún momento discutirlos a profundidad. Bueno, si nos vamos a la siguiente lámina, como lo mencionaba, es posible que las y los tratantes se aprovechen del contexto de la pandemia para encontrar nuevas formas de explotación, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la industria del sexo virtual, ¿no? Mal llamada industria porque, como comentaba una compañera al inicio, no se puede hablar de mercados sexuales porque finalmente el mercado se fundamenta en la libertad humana, ¿no? Y cuando hablamos de explotación sexual, pues se pierde todo el sentido de hablar de mercados. Pero bueno, digamos que este tipo de servicios de modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución ajena se ha incrementado en un 30% a nivel global en este periodo de pandemia, ¿no? ¿Y a quién afecta más? Pues principalmente a las mujeres, que normalmente se encuentran en sectores de baja remuneración, que durante la pandemia han perdido sus empleos porque están precisamente concentradas en servicios, comercio informal, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que aquí se abre una puerta, una ventana, por así decirlo, para poder compensar esa pérdida en los ingresos. Y son las mujeres precisamente las que se ven más afectadas por estas condiciones previas que existían a la pandemia de desigualdad estructural. Ahora bien, déjenme ver qué más les podría decir ya para cerrar. Bueno, que el número de trabajadoras sexuales y mujeres en situación de vulnerabilidad que realizan servicios sexuales frente a la cámara para diversos usuarios también ha ido en aumento. Nuevamente, esto tiene que ver pues, con condiciones estructurales que ya existían previamente. Bueno, si nos vamos a la siguiente, estas son cifras que se tienen en México respecto al incremento de los delitos cibernéticos, pensando específicamente en explotación sexual y prostitución ajena. Acorde con la Dirección Científica de la Guardia Nacional, se ha aumentado un 14% los delitos cibernéticos durante la cuarentena entre marzo y abril de este año. Y también se han disparado en un 73% la búsqueda de pornografía infantil, ¿no? Este delito, pues lamentablemente lo encabeza la Ciudad de México y el estado de Jalisco. Pues básicamente creo que sería toda la presentación para no abusar de su tiempo. En realidad creo que muchas de las cosas que ya se habían platicado, que ya habían mencionado los anteriores ponentes, pues ya se fueron abordadas. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad esta información.
Muchísimas gracias, Mónica. Claro que sí, de muchísima utilidad, porque realmente esto, reitero, nos deja heladas, porque pese a la pandemia, creyendo ingenuamente que esto podría reducirse, pues ha sido lo contrario, va en aumento. Y una de las situaciones que necesitamos tener en cuenta es quién consume, ¿verdad? ¿Quién consume? ¿Quién está buscando todo el tiempo estos servicios? En este caso, por el día que hoy conmemoramos, estos servicios sexuales. Entonces necesitamos tener en cuenta mucha atención en la demanda. Si existe la demanda, si existe la oferta, es porque existe la demanda. Entonces, ese igualmente sería otro tema a tratar en otro momento, porque necesitamos continuar avanzando y analizando este fenómeno. Como ya dijimos, son múltiples actores quienes están en esta red, en estas mafias, en estos grupos. Pues tenemos unas preguntas, Jorge. Sí, hay 4 preguntas, 2 para Ichel, que se las voy a hacer en primer término. La primera es, ¿cómo sugieres que las comunidades religiosas que acompañamos a víctimas podemos incidir en lo que tú planteabas como los intereses económicos y políticos? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos referirnos y denominar a las mujeres que sufren la explotación sexual, para no caer en una legalización de la prostitución como trabajo, denominándolas trabajadoras sexuales? Esas son las 2 preguntas que son para ellas. Para Ichel. Para Ichel, sí. Si me escuchas, Ichel. Sí, perfecto. ¿Se entendieron las preguntas? Yo las transcribí tal cual estaban en el chat. Sí, perfecto. Las transcribí también y aquí tengo algunas notas para responder. Respecto a cómo las comunidades religiosas pueden acompañar a las víctimas, me parece que un elemento, ante estos intereses económicos y políticos, un elemento que tienen como ventaja las comunidades religiosas es que pueden tener un contacto reiterado y mantenido con las mujeres prostituidas. Se pueden diseñar programas de intervención que incluyan la atención social, la atención psicológica, la atención jurídica, toda la atención en el área sanitaria, también un servicio de atención o de canalización en casos de emergencia. Y algo muy importante es la formación especializada o el acompañamiento a través del acogimiento, el apoyo en la búsqueda de recursos, el acompañamiento de las personas durante los primeros meses cuando las mujeres desean salir de la prostitución. Y algo que también es vital y que se puede hacer son los talleres de formación, ¿no? Que una cosa que hacen estos talleres de formación es pues que refuerzan el abandono de la prostitución, pueden generar, permiten mediar con recursos sociales o intermedios como las becas formativas. Algo que también hacen es que mejoran el autoestima de las mujeres y su promoción personal. Esto también les viene a dar como una alternativa a la prostitución y también pueden estar dentro de los talleres o cursos ocupacionales que son diseñados específicamente de acuerdo a las necesidades individuales. Y bueno, esto aumenta como la empleabilidad. Esto es muy importante y cómo responde a estos intereses económicos y políticos que yo señalaba es que por un lado nos centramos en las mujeres prostituidas y no solamente en la noción del delito, ¿no? O sea, porque cuando miramos la explotación sexual, muchas veces solo miramos a los actores, pero solamente a los prostituidores, a los proxenetas o a las organizaciones proxenetas que pueden ser, como lo han explicado las otras compañeras, entidades, ¿no? O sea, no es el proxeneta visible, sino a través de páginas web o actores que se esconden detrás de estas. Pero si nos centramos en las mujeres, podemos, por un lado, reforzar las condiciones que pueden ayudarlas a salir y también a través de la comunicación con la sociedad y que se vaya mostrando que esta es una forma de violencia y que es una forma de violencia estructural que no solamente podemos entenderla desde la construcción del delito, sino desde las propias estructuras sociales que llevan a una sociedad a consumir prostitución. Es decir, se puede establecer sistemas punitivistas
pero si no transformamos las relaciones sociales, esto no va a cambiar en nada. Por ejemplo, un modelo muy eficaz es el modelo sueco, que penaliza a los proxenetas y a los mal llamados clientes, que se les conoce mejor como prostituidores. Pero no solamente nos quedamos con la penalización, sino que el abolicionismo, uno de los elementos que plantea es la transformación social a través de procesos educativos. Y me parece que las comunidades eclesiales pueden abonar en esto y pueden hacer frente a todo esto que esconde precisamente la regularización de la prostitución. Asimismo, se puede tener una participación política, que además, al ser comunidades religiosas, pues tienen un respaldo social bastante importante, en el que tengan una presencia política en la que se visibilice estas formas de violencia. Otro elemento, o ya para ir respondiendo a la siguiente pregunta de cómo referirnos a las mujeres y articularla con la primera, me parece que una forma que podemos utilizar, porque el lenguaje es muy importante y a través del lenguaje se reproduce el poder, podría ser mujeres prostituidas o mujeres en situación de prostitución. Yo respeto, por ejemplo, cuando las mujeres en esta situación se denominan a sí mismas como trabajadoras sexuales, que es muy común, ¿no? Que al trabajar con ellas te digan yo soy trabajadora sexual o yo soy sexoservidora. No se trata de decirle no, tú estás mal y no te debes denominar así, sino en el análisis que hacemos poder entender cómo el poder se reproduce a través de los discursos, porque las propias mujeres pueden decirte soy trabajadora sexual, pero en un diálogo con ellas decirte pues estoy aquí porque no tengo otra opción, o estoy aquí porque en los otros trabajos no me pagan lo mismo que aquí, o no tengo esa flexibilidad para poder estar con mis hijos, yo quisiera salirme. Entonces podemos mirar cómo el sistema proxeneta de alguna manera lo que hace es sujetar a las mujeres y reproducirse a través de sus propios discursos, y que ellas mismas llegan a defender el espacio prostitucional denominándole trabajo sexual, o incluso defender a los prostituyentes diciendo, no, pues es que ellos son buenos, es que gracias a ellos tenemos una forma de vivir, o nuestros hijos tienen una forma de vivir, y entonces hay que tratar de desentrañar el poder. Yo le llamo a esto procesos de desproxenetización y de despatriarcalización, es decir, cómo podemos trabajar con las mujeres, la forma en la que este sistema las habita y la forma en la que ellas lo reproducen. Y me parece que algo también muy importante en lo que pueden abonar las comunidades eclesiales a través de los talleres formativos es trabajar la relación que se tiene con el dinero. Y entendiendo no el dinero en el aspecto económico, sino en un aspecto subjetivo. Yo a esto en la investigación que realicé le llamo la fetichización afectiva del dinero en la prostitución. ¿Qué es la fetichización afectiva del dinero en la prostitución? Es un poco como el fetichismo de la mercancía que nos plantea Carlos Marx, pero tratado de entender en estas cualidades que le otorgamos al dinero y que el dinero tiene sexo. Clara Coria, una escritora argentina, lo plantea en un texto que se llama El sexo oculto del dinero, que plantea que el dinero se ha construido como masculino en la sociedad y que cuando las mujeres accedemos a los recursos económicos, podemos incluso ser independientes, pero no autónomas. Y esto en la prostitución y con las mujeres víctimas de trata se refuerza. El dinero nunca es para ellas, el dinero es para un proxeneta. Pero cuando no hay un proxeneta, y aquí también quiero hablar de la explotación sexual, a veces no hay alguien que las metió y que ellas dicen, pues yo entré por problemas, ¿no?, personales y porque no encontraba chamba o incluso no necesariamente con vulnerabilidad económica o educativa, porque pueden tener posgrados, pero el hecho de que ganen más ahí que en su formación, pues implica una forma de violencia estructural y patriarcal. Entonces, como este dinero no es para ellas, sino es para el proxeneta o para la familia, o lo que se esconde detrás, pagar culpas por la vergüenza, por la estigmatización, por considerarse sucias, porque se habla de un dinero sucio. Y entonces aquí es donde la antropología, por ejemplo, nos aporta muchos elementos para poder entender la construcción simbólica de los afectos y la construcción simbólica del dinero. Y entonces muchas veces las mujeres entran en programas económicos o se les apoya para que tengan un empleo, pero al poco tiempo regresan a la prostitución. Y entonces decimos, no, pues es que no quieren trabajar, no les gusta, al final les gusta más la prostitución. Y no es eso. Es que al final las habilidades que las llevan a estar ahí, el sentirse que no vale nada.
Y eso es muy importante porque son temas que las leyes no contemplan. El tema de la autoestima, el tema de una reparación integral del daño que trabaje la construcción del dinero y que las mujeres usan ese dinero para pagar la culpa por estar ahí. Porque este es un delito que hace que la víctima se sienta culpable y que la víctima, como ya mencionaron las compañeras, no se reconozca a sí misma como una víctima. Y me parece que el espacio que tienen las comunidades religiosas para poder abordar estos temas es privilegiado, porque también las mujeres en su mayoría son creyentes y por lo tanto llegan a encontrar en espacios religiosos pues una forma de acogida. Experiencia que yo tengo cercana de las hermanas oblatas en Ciudad de México, en donde pues las mujeres se encuentran en un espacio para ser escuchadas, para poder acompañadas y darles acompañamiento mucho más que hacer las instituciones. Yo dejaría ahí la respuesta. Muchas gracias. Gracias. Sí, Carmen. Pasa a la siguiente pregunta, Jorge. La siguiente pregunta es para Liliana, para Lucía, me confundí, perdón el nombre. Tiene que ver, primero es una pregunta técnica, o sea, ¿se puede especificar las diferentes modalidades de trata de personas que están afectando a la población migrante en esa herramienta que tú hablabas para recoger los datos? Y la segunda, hay varios comentarios referidos a educación que se pueden incluir, que dice que de qué forma se pueden trabajar en las escuelas con los padres y las madres, es decir, con las familias, el aspecto de la prevención. Y si conoces de algún contenido que ya los ministerios estén aceptando para integrar a los currículums educativos. Son preguntas concretas para Lucía. Sí, muchas gracias. Bueno, esta herramienta que nosotros tenemos, la matriz de seguimiento de monitoreo, tiene preguntas que intentan no revictimizar. Así que el hecho de ahondar tal vez en algún tipo de explotación sí podría llevar a una situación tal vez de vulneración de la persona. Las preguntas que se realizan a cientos de personas por día, así que se intenta ser un poco más concisa al momento de recogerlas. Sin embargo, hemos catalogado como algo muy importante tener este espacio de protección donde podemos consultar de forma muy subjetiva si es que la persona, por ejemplo, ha presenciado algún acto de violencia. Entonces no le preguntamos directamente si la persona ha sido víctima de algún tipo de violencia, por ejemplo, basada en género, sino si ha sido testigo de. Y esto puede llevarnos a que la persona nos responda pues desde una forma mucho más proteccionista que de forma directa, porque muchas veces nuestros encuestadores tampoco tienen tal vez las herramientas para poder brindar algún proceso de contención. Y de esta forma no podríamos tener tal vez un detalle sobre el tipo de explotación porque tampoco lo preguntamos de forma directa. Preguntamos si es que no ha recibido algún pago, si es que ha hecho algún trabajo en contra de su voluntad, si es que ha sido testigo de algún acto de violencia en la ruta o en el lugar de destino, y estos son indicios que nos pueden nosotros permitir también hacer un poco de incidencia política. De todas formas, les voy a dejar el link para que ustedes puedan revisar estos documentos que hemos ido recogiendo desde el 2018, y bueno, en Perú al menos hemos hecho una ronda del mes de enero a marzo antes de la pandemia, así que para que puedan revisarlo si es que les interesa revisar un poco los datos. Y con respecto a la pregunta sobre educación, sí nos parece muy importante y clave el poder trabajar con las comunidades y con las familias. En una primera instancia, lo que nosotros hemos estado haciendo en el Perú ha sido desarrollar una metodología con una caja de juegos, es decir, aprender en la prevención jugando, porque los niños, niñas y adolescentes no se van a sentar tal vez a escuchar una ponencia donde les expliquemos el concepto, que sí es muy rico, es muy necesario, pero la forma que nosotros hemos encontrado a través del juego ha demostrado tener una recepción mucho mayor. Nosotros vamos jugando con ellos y a medida que jugamos vamos descubriendo las palabras clave de la trata, ¿no? La captación, la explotación, vulnerabilidades, y ellos mismos van descubriendo a través del juego vivencialmente los riesgos de la trata de personas. Esta herramienta la hemos trabajado con profesores y profesoras en distintas regiones del Perú para que las puedan aplicar con las y los alumnos.
y este ha sido el primer acercamiento que hemos tenido con las instituciones educativas. Ahora, nosotros sí tenemos un enfoque de participativo comunitario que vamos a empezar a implementar a través de talleres de prevención contra la trata de personas dirigidos también a padres y madres de familia, en el sentido de prevención, ¿no? Cómo prevenir el uso, por ejemplo, de redes sociales y cuáles son los peligros de su uso, porque uno de los temas que hemos detectado ha sido que los niños, niñas y adolescentes ahora realmente nacen y tienen una facilidad muy grande para la tecnología, ¿no? Y muchas veces los padres y madres no saben muy bien cómo, por ejemplo, poner filtros de seguridad o poder también monitorear los riesgos que implica que los niños, niñas y adolescentes accedan. Así que estamos también pensando hacer talleres con padres y madres sobre prevención de uso de redes sociales enfocados a la trata de personas. Y respondiendo a la última pregunta sobre si conozco alguna currícula específica, yo tengo entendido que muchos países han incluido, por ejemplo, en Bolivia se ha incluido la temática de trata de personas como prevención en el ciclo primario y secundario. Así que la información no la tengo a la mano ahorita, pero sé que las leyes integrales que muchos de los países han adoptado implican también una incidencia en el sector educativo para que haya una inserción en las mallas curriculares, tanto de los colegios como de las universidades, sobre el tema de trata de personas. Y esto también es la importancia de que una ley integral pueda realmente cubrir distintos aspectos cuando se habla de prevenir la trata de personas y no solamente sean penalizadoras. Así que espero haber respondido a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Sí, muy claras las preguntas. La última es para Mónica, que va en la línea también de lo educativo, donde dice si desde UNODC tiene preparado algún material educativo para trabajar en contra de la trata de personas, para poder aplicar con adolescentes o familias o en las escuelas. Bueno, desde la UNODC en México tenemos diferentes cursos virtuales que abarcan tanto el tráfico ilícito de migrantes como trata de personas. En la actualidad estamos desarrollando diferentes contenidos en línea precisamente por esta cuestión de la pandemia, pero también hay otras organizaciones de la sociedad civil, se me viene a la mente una de estas organizaciones que está desarrollando un curso virtual, se llama Esclavitud AC, y ellos tienen un diplomado que fueron armando, donde también participamos personal de la UNODC en el tema de trata y tráfico de personas. Y también me parece que hay compañeros de la OIM y otros actores de sociedad civil, que sería pues muy importante. Me parece que una de las compañeras está por aquí conectada. Quizás ella le pueda dejar en algún... Si no, yo lo puedo compartir, la convocatoria de este diplomado, ¿no? Que ya está listo. Por parte de la oficina, les menciono, tenemos ciertos materiales que estamos desarrollando, sobre todo el área de tráfico ilícito de migrantes, que la lleva un compañero que se llama Víctor Aguirre. Tiene ya todo un módulo armado, o varios módulos armados respecto al tráfico ilícito de migrantes. En el caso de trata de personas, estamos en este proceso de construcción de cursos virtuales y pues cuando los tengamos, por supuesto que los vamos a compartir con ustedes. Adicionalmente, pues hay varios recursos en línea dentro de la página de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que pueden consultar desde la campaña Corazón Azul, aquí estoy contra la trata. Hay diferentes materiales que pueden descargar para sumarse también a esta campaña y también otros materiales que tienen que ver sobre la detección del delito, cómo prevenirlo, ciberdelitos, ¿no? Sobre todo de lo que tocó hablar en esta mañana, que también pueden consultar. De todos modos, les dejo todos los links de los materiales que pueden consultar para esta, digamos, como capacitación en línea en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Bien, pues estamos ya en la parte final de este conversatorio. Y por el día que hoy nos convoca, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, pues seguir insistiendo en la cuestión de la demanda. ¿Quiénes son las personas que consumen
prostitución, quiénes son las personas que consumen servicios sexuales. Y quiero citar aquí una frase, una idea del Papa Francisco en las orientaciones pastorales. Este es un llamado para todos los varones que en su mayoría son quienes consumen servicios sexuales. Y dice, si hay tantas chicas víctimas de la trata con fines de explotación sexual y las que están en las calles y en las ciudades, es porque muchos hombres aquí, jóvenes, de mediana edad, ancianos, piden estos servicios y están dispuestos a pagar por su placer. Dejo esta reflexión para todos los varones sobre todo. Y estamos con un llamado urgente a dedicarle tiempo a la educación, como ya lo mencionaron, a la educación sexual, a educarnos en relaciones sanas, igualitarias y equitativas entre varones y mujeres, con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Un llamado a toda la Iglesia, a toda la sociedad civil, a seguir tejiendo redes y alianzas para crear mecanismos de derechos para las víctimas y sobrevivientes. Pues agradecemos la participación. Vamos llegando a nuestro objetivo como redes contra la trata de personas, a continuar sensibilizando a la Iglesia y a la sociedad, a tomar conciencia de esta compleja realidad como es la trata de personas en todas sus modalidades. Agradecemos a las ponentes, agradecemos a la CLAR, siempre atenta donde la vida clama. Agradecemos a la Comisión contra la Trata de la CLAR, que con mucho esmero hemos preparado este conversatorio, y también les invitamos para nuestro próximo seminario los días 14, 15 y 16 de octubre, en este mismo horario de Colombia, de 10 a 12 del día. Así que estamos cerrando, le damos paso a nuestra hermana Liliana para la última palabra. Muchísimas gracias a todos y a todas. Agradecerle a Aishe, a Lucía y a Mónica por su palabra que nos acerca a esta realidad, que nos pone en el lugar de las víctimas, pero sobre todo que nos abre caminos de compromiso. Y agradecer la fuerza de su testimonio, escuchándolas, pues uno siente 3 mujeres jóvenes absolutamente comprometidas con la causa de la vida. Entonces agradecer por ustedes, agradecer a la Comisión de Trata y a cada una de las instituciones que hacen posible esta red. Fruto como de lo que iba escuchando y ustedes iban dejando como pozo en mi corazón, sentía que a la vida religiosa del continente se le abre un itinerario con 3 palabras. La primera palabra, son como 3C, pensaba como en 3C: conocimiento, compasión y compromiso. Realmente, pues tenemos que acercarnos más a todo lo que hay en el fondo de la realidad, de la historia, de las personas concretas. Nuestro lugar es el de las víctimas y eso exige conocimiento. Gracias a ustedes hoy, porque para muchos de los que están aquí, pues todo esto es como el escenario en el que se mueven en lo cotidiano, para otros no. Entonces, gracias por movilizar a la vida religiosa del continente también a conocer y a conocer con las entrañas esta realidad para poder entonces experimentar la segunda C, compasión, que es sentir compasión, que es sentir desde lo profundo y que es lo que nos tiene que llevar entonces a esa tercera C, que es el compromiso y el poder, sin lugar a dudas, entonces fortalecer la red, fortalecer la sinergia, fortalecer el trabajo con otros para hacer posible vida, dignidad y posibilidad para tantas mujeres, niños y niñas de este continente. Muchísimas gracias a todos por hacer posible este espacio y por convocarnos siempre en torno a la vida. Pues muchas gracias. Aquí cerramos nuestro conversatorio. Gracias a todas y a todos por participar. Carmen, sí. Sería bueno recordar a todos los participantes que todo lo compartido hoy, o sea, la grabación va a estar alojada en la página web y también hemos guardado el chat para poder alojar los links que nos han ofrecido, así queda a disponibilidad de todos. Le vamos a ir avisando cuando esté listo.
Claro que sí. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazo grande desde Uruguay. Gracias. Adiós, gracias por hoy. Nos vemos Hasta la en vista. octubre. Gracias, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.